Vamos a tomar lectura a la palabra del Señor entonces en esta noche, Hebreos capítulo 1, verso 11 y verso 12, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Gloria a Dios. Quiero sumar del mismo libro el capítulo 12 y verso 27. Sumar también este verso para compartir en esta noche el tema. Del mismo libro de los Hebreos capítulo 12 y verso número 27. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Gloria al Señor. Queremos compartir la palabra de Dios en esta tarde, cosas eternas e inmovibles. Vamos a observar en el mundo en el cual usted y yo estamos, todas las cosas que podemos observar y ver y palpar con nuestras manos, muchas de ellas encontramos que son cosas pasajeras, que dejan de ser. Yo hace un tiempo atrás recuerdo que pasaba por un lugar y observaba, hermanos, una edificación de una casa y decía, qué linda que es. Estoy hablando de un tiempo atrás, ya hace unos años. Y la observaba y la miraba como algo, hermanos, agradable, lindo. Fue pasando el tiempo y paso por ahí, hermanos, y ya no digo lo mismo, porque he visto otras cosas que esa se ha ido un poco como deteriorando tal vez, y he visto otras que han sido mejores. Lo que era bueno deja de serlo, porque las cosas van pasando. Gloria a Dios. En el mundo en el cual estamos, encontramos nosotros que muchas cosas no son ni eternas ni inmovibles. Por el contrario, pasan y dejan de ser. Y tal vez ni haya huella posterior de lo que ayer hubo. No hay nada, no queda absolutamente nada de lo que en un momento hubo. Mas sin embargo, en la Biblia encontramos que la palabra de Dios nos enumera algunas cosas que son eternas e inmovibles, que no se cambian, que no envejecen, que permanecen. Gloria a Dios. Y me gustaría en esta tarde en forma sencilla observar junto a ustedes, mirar a la luz de la palabra, algunas cosas que son eternas e inmovibles, que permanecen. Gloria a Dios. Que no dejarán de existir, que siempre estarán. Gloria a Dios, y que de eso usted y yo tenemos la plena seguridad, la convicción de que eso es así. Quien rige nuestras vidas es la misma palabra, y ella nos da la seguridad de eso. Por eso ciertos temas que lo podemos hablar con convicción, con seguridad, con absoluta confianza de que eso es así. Aunque algunos duden, aunque algunos no crean, aunque algunos piensen que eso no sigue siendo igual, usted y yo tenemos convicción en la palabra de Dios de cosas que son eternas e inmovibles, que no perecen y que no se mueven. Alabado sea el nombre del Señor. Permítame en esta tarde entonces enumerar algunas de ellas. Número 1, el trono de Dios. El trono de Dios, hermanos, es eterno e inmovible. Dice la palabra de Dios, Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos por el siglo del siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. El capítulo, vamos a observar algunos versos hebreos, solamente estos dos o más. Después vamos a ver a la luz de la Biblia en lo largo de ella. Pero en este libro de Hebreo
se nos habla de cosas, hermanos, que son eternas e inmovibles. Y uno de ellas es el trono de Dios. El trono de Dios, hermanos, es, reitero, eterno y inmovible. Gloria al Señor, permanece. Su trono permanece para siempre. Usted y yo hemos visto, hermanos, reyes. Hemos visto personas, hermanos, grandes, tal vez grandes reyes, que han caído, que su trono no permaneció, que han pasado. Y de hecho, algunos ya ni se nombran, ni se les hace mención de ello, pensando ellos ser muy grandes, reinados o lugares de eminencia, siendo ellos tal vez logrando alturas o lugares de importancia, donde tal vez querían permanecer para siempre. ¿No ha visto alguna persona que a veces en su lugar y su forma de hablar lo hace pensar a uno que parecería que tiene la idea de que va a ser eterno, que no va a pasar? Y habla, hermano, con cosas, y en verdad ese es un reino, hermanos, que se mueve, que deja de ser. Gloria a Dios, que en verdad no es eterno. Sin embargo, el trono de Dios es un trono eterno, no se mueve. Gloria a Dios, permanece para siempre. Dice Daniel 2:44, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El trono de Dios es un trono estable, es un trono eterno y un trono inmovible, permanece para siempre. Los reyes de esta tierra dejan de existir. En los mejores de los casos se puede estudiar en la historia, pero que luego se nos consulta y se nos olvida, porque en verdad dejaron de ser. Mas cuando miramos nosotros en la palabra del Señor, encontramos, hermanos, que el trono de Dios durará para siempre. Él siempre seguirá siendo soberano, dueño de todo, absoluto, rey, pero de reyes, señor, pero de señores. Él permanecerá para siempre. El trono de Dios es un trono eterno, inmovible. Muchos han querido atacarlo y muchos han querido destruirlo. Muchos han querido negar su reinado y su poder. Pero sin embargo, el trono de Dios es un trono que permanece para siempre. Usted y yo podemos ir delante del trono del Señor y decir: Señor, tú sigues sentado en tu trono alto y sublime. Tus faldas siguen llenando el templo. Tú sigues siendo el Señor, el soberano, el dueño de todas las cosas. Tal vez para mí habrán cosas que las vea como pasajeras o las vea como inseguras, mas siempre tendré en mi mente que el trono de Dios es para siempre. Gloria a Dios. Podrán pasar, hermanos, reyes y autoridades. Si miramos en la Biblia, vemos algunos profetas de Dios que profetizaron cuando en verdad habían pasado gobierno de reyes, de personas, y se levantó otro rey y otro rey y otro rey, pero seguía siendo el profeta de Dios, porque en verdad, hermanos, todo lo de Dios va por encima de, y su trono es eterno e inmutable, no se mueve. Vaya con total confianza ante el trono de Dios, allí estará. Gloria al Señor. Vayamos con total confianza y plenitud de seguridad, convicción, con gozo ante el trono del Señor, que Él permanece, Él está siempre. Número 1, el trono de Dios. Número 2, la palabra de Dios, eterna e inmovible. Gloria a Dios. Dice el Salmo 119, verso 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Muchos trataron de cambiarla y trataron de eliminarla a la palabra de Dios.
en determinado momento de la historia quisieron, hermanos, eliminar la Biblia para que no llegara a nuestras manos un ejemplar de la palabra del Señor. Quisieron eliminar la palabra de Dios y acabarla. Bueno, viendo que eso no era fructífero, que cuando se quemaban Biblia, se producían o reproducían por otro lado y se distribuían, seguía la palabra de Dios corriendo. Gloria a Dios. Seguía el Señor, hermanos, usando esa palabra para que llegara a diferentes lugares. En estos días atrás usted escuchó uno de los testimonios que compartió el pastor Bello. Él decía, hermanos, y en República Dominicana su bandera tiene también como centro la Biblia abierta, como parte de la bandera de los dominicanos. Bueno, alguien agarró y la quiso sacar y formó otra bandera sin la Biblia. Se levantaron muchas personas diciendo: no nos saquen la bandera, no nos saquen la Biblia ilustrada de ese lugar, porque la Biblia seguirá siendo predicada en todos los lugares. Y se levantaron, hermanos, algunas congregaciones para impedir eso. Lo lograron, no se la pudieron sacar. Gloria a Dios. Y el hermano decía: la Biblia se lee en todos los centros de estudio y se lee la palabra de Dios para todos los estudiantes. Se les lee. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, es eterna e inmovible. Gloria a Dios. Y se puede dar a conocer en todo lugar. Pero se ha querido atacarla. Se ha querido destruirla. Como destruirla no han podido, entonces el diablo hace tiempo cambió la estrategia. Y la estrategia del diablo entonces es cambiarla. Es modificarla. Es entonces, hermanos, crear personas que fomenten y que digan anunciar la palabra, pero no la palabra de Dios, sino con una mezcla, hermanos, de error y mentira. Y a lo largo de los tiempos, entonces, como no ha podido acabar de destruirla, ha querido filtrar, hermanos, en medio de las congregaciones de la iglesia, hermanos, una mezcla, gloria a Dios, de la palabra. La han intentado cambiar. Muchos le dicen, o muchos hacen decirle a la Biblia lo que ella no dice. Son antojos del predicador de turno. Y han querido modificarla. Gloria a Dios. La misma palabra, hermanos, han querido que deje de ser. Pero el diablo siempre detrás de esta empresa, queriendo atacar la palabra del Señor. Usted y yo, hermanos, quien nos salvó fue Cristo. Pero quien nos da forma a nosotros, hermanos, es la palabra de Dios. Lo que nos sentimos atraídos de llegar reunión tras reunión, culto tras culto, es para alabar a Dios, para adorar a Dios, para darle culto al Señor, pero también para ser instruido y formado por Dios y su palabra. Cuando Satanás quiere intentar, hermanos, acabar la Biblia, gloria a Dios, de nuestros templos, logrará su objetivo. La Biblia debe ser portada, hermanos, no solamente y traída a un culto, sino que tiene que ser también, hermanos, aplicada a nuestras vidas. No es meramente, aunque está buena la idea de que la tengamos como tal vez como simplemente un símbolo nacional en algunos países, está bueno, pero lo más importante, hermano, es que la palabra del Señor sea anunciada, sea predicada, no se cambie, gloria al Señor, y se pueda dar a conocer el mensaje de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé, hermanos, que estamos viviendo en tiempos más modernos. Y que no es que vamos a venir nosotros con los originales al culto. Serían 2 piedras en primera instancia. Gloria a Dios. Para venir con los originales al culto. Pero amemos la palabra de Dios y traigamos un ejemplar de la Biblia. Que se escuche pasar páginas para poder entonces nosotros, hermanos, saber que trajimos la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Lo demás contiene la palabra de Dios.
Gloria al Señor. Pero yo tengo que saber que esta es la palabra del Señor y amarla también y traerla. Gloria a Dios. Eso es muy importante. Alabado sea el nombre del Señor. Usted puede tener 1, 2 o 3 ejemplares, gloria a Dios, de la palabra de Dios. Está buena, pero conservémosla y traigámosla al culto. Amemos también, hermanos, eso. No es que el libro en sí, hermanos, tiene algún efecto. Gloria a Dios. El libro es un libro encuadernado que nos costó caro y que tuvimos que pagarlo y por lo tanto lo vamos a cuidar. Pero el contenido de ella, lo que ella tiene, sí, eso es palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y eso es lo importante, eso es lo vivo. Gloria a Dios. Los credos y la doctrina de hombres cambian, pero la palabra de Dios es eterna. Escuche algunas personas que ayer decían: nosotros creemos en esto, mantenemos esta postura nosotros como denominación, bla, 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 bla. Escúchelos pasar un tiempo. Cambiaron. Y uno dice: ¿qué sucedió? Es que esas cosas cambian. El hombre cambia. Las iglesias cambian. La palabra de Dios no cambia. Gloria a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Es eterna e inmovible. Gloria a Dios. ¿Podrá el hombre, hermanos, cambiar? Gloria a Dios. Y podrá entonces, hermanos, las personas, los credos y doctrina de hombre cambiar. Mas Dios no cambia en su palabra. Mi opinión podrá ser una hoy. Mi opinión, una hoy. Y tal vez mañana otra. Según la situación. Pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. Qué bueno tener seguridad en eso, porque si Dios cambiara en su palabra, tendríamos a adorar a un Dios, hermano, que es cambiante. Pero en Dios no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Gloria a Dios. La palabra de Dios es eterna e inmovible. Alabado sea Dios. Aunque las personas cambien, Dios no cambia. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor, Salmo 119, verso 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Los testimonios del Señor son establecidos para siempre. No cambian. No es por temporada, ni es por año. Gloria a Dios. No, eso es para siempre. Bendito el Señor. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, hermanos, que pase el cielo y la tierra. Aquí está hablando, hermano, de cosas, gloria a Dios, que de las cuales muchos dicen o pretenden ver seguridad en ello. Y Dios está diciendo: eso puede pasar y va a pasar, pero mi palabra no pasará. La seguridad de que es eterno e inmovible. Gloria a Dios. Primero de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, hermanos, muestra el rumbo hacia dónde vamos. ¿Por qué decimos estamos cambiando los principios? ¿Por qué la sociedad dice se está perdiendo los valores? ¿En qué la medimos? Lo medimos por Dios y su palabra. Ante lo que es eterno, vemos que las cosas van cambiando. Algunos cambios pueden ser buenos, pero otros cambios son, hermanos, terribles. Se pierden muchas cosas, se pierden mucho. Ahora, cuando queremos comparar, esto es bueno y esto no es bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo eterno e inmovible? ¿Ante qué o con qué comparamos? Bueno, lo comparamos nosotros con la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos que edificar nuestras vidas cristianas, nuestra fe sólida en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. No en el credo humano, no en el dogma de una iglesia o una institución cristiana. No.
El dogma de una institución cristiana puede ser bueno, pero fundamentemos nuestra fe en la palabra de Dios. Y si mañana alguien de la institución cambia al antojo propio, le vamos a decir, no estamos dispuestos a eso, porque la misma palabra nos enseña la verdad. Hemos fundamentado nuestra fe no en el dogma humano, sino en la palabra de Dios. Ahí tenemos nosotros anclada la fe en el Señor. Alabado sea Dios. Es que algunos por conveniencia, hermanos, cambian. Alabado sea Dios. Algunos porque en verdad le viene bien, cambian. Pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. Dice la Biblia, Ezequiel 44:29. Y enseñarán a mi pueblo enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:29. ¿Cómo se puede lograr esto? Con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir esto está limpio y esto no está limpio? Esto es santo y esto no. Con la misma palabra. La palabra de Dios es la que hace entonces esa diferencia. Nosotros tenemos que anclar nuestra fe, confianza y esperanza siempre en la palabra de Dios. En ello. Ahí es eterno e inmovible. No se cambia. Cuando nos miramos a ello decimos o cambiamos nosotros o cambiamos nosotros. Porque Dios no cambia en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios ha proclamado, lo que Dios nos ha dejado, hermano, eso es para nosotros. Y lo bueno que tenemos nosotros escrita la palabra de Dios. No es en forma verbal que la hemos oído. Cuando Dios le reveló a Juan, estando en la isla de Patmos, Él le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel. No le dijo, díctale al ángel, cuéntale al ángel. No, escribe. Va a quedar registrado para memoria. Vamos a saberlo. Es la palabra, no cambia. La palabra no tiene interpretación privada. No es que yo interpreto esto en la Biblia, no es válido. Lo que yo interprete, el mismo Espíritu Santo da testimonio y claridad para comprender la palabra. El mismo Espíritu Santo es la guía. Cuando no sepamos qué dice allí, está bueno, podemos consultar, podemos preguntar, podemos ir a algunas guías de consulta, pero vayamos ante Dios. Señor, ayúdame a entenderla. Yo no comprendo esto, pero tú me puedes revelar por tu palabra la verdad. Eso es, hermano, gloria a Dios. Muchas cosas, hermano, que cuando comenzamos y al día de hoy que andamos y caminamos con el Señor, no comprendemos, gloria a Dios. Vamos delante del Señor y decimos, Señor, que quiero sacar claridad de este pasaje. Necesito la dirección de tu Espíritu, la luz de Dios, para entender entonces, hermano, esa verdad. Pero entonces vayamos con ese corazón abierto, dispuesto a que esa palabra que es eterna e inmovible nos ministre siempre, nos guíe, nos diga lo que está bien y lo que está mal. Cuando nos dice lo que está bien, sentimos gozo y alegría y decimos, qué bueno, por ahí yo ando. Eso, amén, amén. Pero cuando nos muestra lo que está mal, el primer momento no sentimos gozo y alegría. No decimos ningún amén. Tragamos un poco de él y decimos, eso creo que me tocó a mí. Gloria a Dios. Pero tenemos que seguir diciendo amén, amén. Sentir gozo y alegría y dejar que la misma palabra nos siga ministrando. Así que en segundo lugar, hermano, la palabra de Dios es eterna e inmovible. Gloria al Señor. Tercer lugar, la iglesia de Dios. Dice Mateo 16, 18. Y yo también os digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios es eterna e inmovible. Alabado sea el Señor. Eso es eterno e inmovible. Las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. Podrá levantarse, hermanos, el mismo infierno, encabezado, hermanos, por Satanás, para querer destruir la iglesia del Señor, mas no sabe que la iglesia de Dios es eterna y es inmovible. No la va a acabar el diablo. Gloria, no la va a terminar el diablo, porque esa iglesia, hermano, gloria al Señor, es la que se irá con Él. Es eterna, alabado sea Dios, y es inmovible, no se podrá mover. Las puertas del infierno no podrán hacerle frente a esa iglesia poderosa que es la iglesia del Señor. Alabado sea. Por lo tanto, podemos decir que es la iglesia del Señor. Dice la Biblia, hermano, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces Satanás ha querido acabar con la iglesia? Gloria a Dios. La ha querido acabar, hermanos, desde adentro, y la ha querido acabar haciéndole guerra desde adentro, y la ha querido acabar haciéndole guerra desde afuera. ¿Cuál cree usted que es la guerra más fácil o más se desata? Y yo le diría, hermanos, que en verdad hay un porcentaje bastante similar. Yo no me inclinaría, le diría: el mundo, el diablo, las presiones de afuera. Si eso ejercen, hermanos, un trabajo de tinieblas frente a la iglesia. Y eso, hermanos, quiere acabar con la iglesia del Señor. Quiere destruirla. Se quiere hacer desaparecer la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Las autoridades a veces de una nación quieren hacer desaparecer de esa nación la iglesia del Señor. Y eso es una persecución que se puede tener. Alabado sea el nombre del Señor. Hace unos meses atrás, un jerarca del Estado mencionó a nuestra nación y se refirió a la iglesia como una plaga que está creciendo. Algunos se quejaron. Yo creo que nunca leyeron la Biblia esos. Porque si leyeran la Biblia se dan cuenta que sí somos identificados como una plaga. Al apóstol Pablo dijo: y esta plaga que está cercando a todo el mundo. Sí, exactamente. Le estamos molestando. La iglesia del Señor molesta a la sociedad porque es luz del mundo y sal de la tierra. No importa que nos llamen, y algunos salieron, hermano, a defender y a decir que se tenía que retractar. Lo que tiene que hacer es pedir perdón a Cristo y recibir el perdón de pecados. Pero no nada con nosotros, tranquilo. Si al árbol, hermano, verde le hicieron todo, ¿qué no harán de nosotros? Por lo tanto, no nos vamos a afligir por eso. Los ataques de afuera, los ataques desde la tiniebla a la iglesia han querido destruir la iglesia del Señor. Y entonces, hermano, por doquier se quiere ver la iglesia apagada, la iglesia, hermano, que no haga la tarea que es llamada a hacer. Ataques. Pero entonces la iglesia es una iglesia eterna, inmovible. Los ataques de afuera son feroces, son duros, y se vuelven en contra del cuerpo de Cristo. Pero en cierta medida, usted y yo esperamos que el mundo no nos aplauda. Esperamos que el mundo en verdad a nosotros nos ataquen por ser quienes somos y portar lo que portamos. Pero el ataque más grande a veces no viene desde el mundo. El ataque más grande a veces viene, hermanos, desde la propia iglesia, desde el propio cuarto. Gloria a Dios. Y entonces dijo el Señor: una casa dividida no puede prosperar. Y comenzamos a tener ataques, hermanos, desde adentro. Gloria a Dios. Si a veces los ataques más grandes son de iglesia a iglesia, de creyente a creyente, ¿dónde está Dios? Si yo me pongo a atacar, hermanos, una iglesia, ¿dónde está Dios? Yo no defiendo una iglesia, yo defiendo la verdad de Dios. Cada uno de nosotros formamos parte de la congregación de la iglesia. A Dios damos gracias por cada uno de ustedes y por cada familia que hoy no está presente y forma parte de la iglesia del Señor, la cual oramos y clamamos al Señor
para que Dios nos ayude a permanecer en la verdad de Dios. Pero el ataque más grande que ha recibido la iglesia, hermano, se levanta desde adentro de los mismos cristianos para acabar la misma iglesia. Se le olvida que él o ella es iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, entonces se quiere levantar ese ataque para acabar y destruir la iglesia. La iglesia es eterna e inamovible. Gloria a Dios. Satanás ha querido por tiempo, hermano, cuando no lo ha podido hacer desde afuera, lo ha querido hacer desde adentro. Personas, hermanos, que a veces sencillamente lo único que quieren hacer es ver el mal en la misma iglesia de Cristo. Cuando hablo de iglesia, hermano, entiéndase, hablo del cuerpo de Cristo, los redimidos del Señor. También hago mención, hermano, del lugar donde usted y yo formamos, de la congregación que usted y yo también formamos, y somos parte de este rebaño que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, y damos gracias a Dios por eso, por ser parte integrante del rebaño que el Señor nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el ataque más grande viene desde ahí. Hace un tiempo atrás, hermano, recibimos a unas personas en la iglesia que me dijeron: venimos de tal lugar. Y me dijo: mi pastor es fulano de tal. Y le dije: entonces, está bueno, denme los datos, por favor. Yo no tenía el teléfono, le pedí el teléfono del pastor, le dije: yo voy a llamarle para hablar con su pastor. Le llamé, me di a conocer y le dije la situación. Dije: recibimos un matrimonio así, 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 que está en la iglesia, que viene de su iglesia. Lo primero que me dijo: pastor, yo le agradezco mucho su llamada. Me dijo: no lo conozco, pero quiero decirle que esto no se estila más. De que lleguen personas de otra iglesia y que alguien le llame a uno, no se estila más. Dije: aunque no lo estilen, yo creo que es conveniente, porque eso es ética. Gloria al Señor. Y entiendo de que si no sería un ladrón, porque la persona llegó y se le vio cristiana, se le vio bien, toda una familia, padre, madre y demás integrantes. Entonces le dije: quiero saber cómo son ellos, cómo están, qué me puede decir. Y ahí me habló y me dijo, me dio su opinión, me habló de ellos, me dijo algunas cosas que tal vez era importante poder observar en ellos para trabajar y demás. Y compartimos. El hecho era puntual de que agarramos y le llamamos. Después le vimos a un tiempo. Y entonces nos presentamos. Ya de hecho después logramos una amistad muy buena con el hermano y nos invitó a su iglesia y demás. Gloria a Dios. Pero entonces la puerta de entrada fue esa. La misma guerra que se levanta hoy en la iglesia es interna, contra la misma iglesia. La iglesia levantándose contra la misma iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no está bueno. Y eso destruye, pero la iglesia es eterna e inmovible. Permanece. Satanás ha querido por doquier destruirla de esa manera, pero permanece, porque no es una obra de hombre, porque el fundador de esto no es un hombre. El fundador de esto es Cristo Jesús, que entregó su vida en la cruz por la iglesia, por los salvados, por los redimidos. Como no es de hombre, permanece. Si fuera de hombre, se desvanece. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos conocen, hermanos, o conocieron el lugar que yo hago referencia a veces, donde nos congregábamos en primera instancia, que he hecho, de hecho, la obra en esos momentos hizo algunas actividades en ese lugar, porque el salón era grande y apropiado. Gloria a Dios, como para recibir un grupo de hermanos. Pero alguien dijo: esta iglesia no va a crecer, porque nació de una división. Toda iglesia que nace de una división, su cimiento no está bueno. Gloria a Dios. A pesar de haber estado así y nacer así, Dios honra su palabra. Y las vidas pueden conocer a Dios. De hecho, a veces observamos casos y cosas, hermanos, que no están bien. No están bien. Pero entonces, por allá se va y se alimenta. Dice: yo me congrego en tal lugar y no tiene ese corte de iglesia cristiana evangélica.
Gloria a Dios. Pero entonces al menos por allá algún versículo de la palabra se leyó y alguna palabra entró, y entonces Dios ordena y guía a esa persona a la iglesia del Señor, y Satanás quiere acabarla, Satanás quiere destruirla con ataques internos, pero la iglesia del Señor permanece. Gloria a Dios. La iglesia de Dios que somos usted y yo permanece. ¿Cuántas veces, hermanos, aún hemos encontrado a creyentes, hermanos, que se mueven, creyentes que tiemblan? Aunque el creyente tiemble, el creyente se mueva, la iglesia del Señor no tiembla y no se mueve. La iglesia del Señor es eterna, inamovible, permanece para siempre. En medio de todas las cosas, la iglesia permanece. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue estando, sigue en pie, sigue adelante. Gloria a Dios, porque reitero una vez más, el Señor es quien la lleva adelante. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia del Señor. Adorado sea el nombre de Cristo. Hace un tiempo, hermanos, recibimos a una persona que llegó a un culto y vino, y entonces le deseábamos conocer su nombre para darle la bienvenida, pero la persona, hermano, estaba tan confundida en ese momento que ni su nombre nos dio, y permaneció en la iglesia, en el culto. Terminó la reunión, le saludamos, compartimos. Muy prudente la persona, era un matrimonio, muy prudente, nos saludaron. Nos dijeron gracias, nos venimos contentos, salimos contentos, Dios le bendiga. Dije, está bien, a las órdenes. Pasó un lapso de tiempo, hermanos, como un año, y volvieron. De vuelta, la misma familia, a la iglesia, y entonces le vimos llegar, y entonces me acerqué antes del culto para saludarle y darle la bienvenida, y entonces ahí sí me dio su nombre, el de su esposa y de otro integrante más de la familia que estaba, y entonces le dimos la bienvenida luego en la iglesia. Me dijo, me voy muy contento, Dios le bendiga, pastor, muchas gracias. El contacto fue el programa radial, y llegó entonces una vez más, y llegó dos, y llegó tres, y entonces dije, bueno, hermano, ¿de dónde usted es? ¿Y cómo llega a la iglesia? Y ahí me contó su historia. Y me dijo cómo llegaba y de dónde él venía. Me dio un panorama de sus años en Dios, y compartimos un rato. Después le dije, bueno, yo quiero ir por su casa, porque aquí hablamos algo muy poco, pero me gustaría ir a su casa y charlar con usted y hablar. Y fuimos por la casa, compartimos, hablamos. Yo tenía muchas preguntas para hacernos, muchas preguntas. Y está bien, si tengo todas las respuestas aquí, se las doy con gusto. Si alguna respuesta no la tengo, se las debo, pero después se las doy. Charlamos, hablamos, gloria a Dios, y compartimos. Y inquietudes que tenían, fuimos compartiéndola, hablando y viéndola. Y entonces Dios fue ayudándoles, Dios fue dándole claridad. Charlamos con ellos, golpeados de un lado, golpeados del otro, con experiencia de un lado, con experiencia del otro. Llegaron, y entonces hoy nos sentimos y formamos parte de la iglesia del Señor. Hoy nos sentimos acobijados, nos sentimos atendidos y nos sentimos alimentados, formamos parte de la iglesia. Pero como el enemigo quiso acabar con nosotros, Satanás quiere acabar con la iglesia. Y cuando agarra un creyente, hermano, solo, libre del campamento, es como el ejército, hermano, que un soldado se va solo por allá adelante, diciendo, yo soy la iglesia del Señor, yo salgo adelante solo. Queda expuesto, hermanos, en el campo de batalla, queda solo. Una cosa es ir, hermanos, el ejército completo, y otra cosa es que se va adelante uno solo, queda expuesto. Queda por allá, hermanos, siendo un claro blanco del enemigo, para enviar su misil y dañarle y acabarle. ¿Y a quién tiene al lado? ¿Con quién se podrá apoyar? ¿Quién va a orar por él? ¿Quién le va a alentar si no forma parte de la iglesia del Señor? Formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Sí, nos necesitamos, y también, hermanos, compartimos juntos. De hecho, cuando formamos parte del rebaño de la iglesia, sentimos una identidad con la familia.
La familia de la fe, la familia de Dios. Sentimos una identidad. Nos sentimos identificados. Yo soy parte de. Esa es mi familia. Gloria a Dios. Como toda familia, pueden haber algunos desatendidos. O algunos desacuerdos, perdón, ¿no? Algo que uno no esté. ¿Pasa en la familia? ¿Le pasa en su familia? ¿Pasa en su familia? Gracias, me sentía que era el único. En mi familia pasa algunos desatendidos, de cosas que a veces uno dice una cosa, otra. Como toda familia, puede pasar. Ahora, como es mi familia, por un desacuerdo, yo no me voy a buscar otra familia. Es bueno, no, esta familia, no estoy de desacuerdo, me voy a buscar otra. No, hay un desacuerdo y trataremos entonces de subsanarlo. Eso es humano. Nos sentimos parte de, eso forma parte de la iglesia, pero entonces formamos parte, nos identificamos y tenemos nosotros un lugar donde podemos congregarnos y reunirnos, que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, es atacada desde afuera y es atacada desde adentro. Pero recibe todos esos ataques y sigue adelante, porque la iglesia es eterna, inamovible. No la podrán destruir. Satanás lo ha querido hacer por mucho tiempo, pero no lo ha podido destruir. Puede ser, hermanos, que aún haya acabado con personas y haya acabado con hombres, pero no podrá destruir y acabar con la iglesia del Señor, que la fundó, reitero, hermanos, Cristo el Señor. Gloria a su nombre. Él es el fundador de la obra. Alabado sea el Señor. Él es quien nos ganó a nosotros en el Calvario. Por lo tanto, es Él y a Él merece toda gloria en medio de la iglesia. Permítame una más. Gloria a Dios. De las cosas que son, hermanos, eternas, inamovibles, que es usted y yo. El Hijo de Dios. Salmo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, eterno e inamovible. Gloria a Dios. Los hijos de Dios somos eternos e inamovibles. Usted y yo somos eternos, vamos a ir una eternidad con Él. Aleluya. ¿Está dispuesto a ir con Él? Amén. Aleluya. Dele gloria a Dios y alabe al Señor, porque somos eternos, gloria al Señor. Y queremos estar toda una eternidad con Él. A diferencia de que dices, me muero y se acaba todo. No es así. Eternos, inamovibles. Y dice el salmista, son como el monte de Sión, que no se mueven. ¿Vio algún monte moverse? Pueden soplar fuentes de viento, hermano, y los árboles del monte se pueden mover, pero el monte no se va a mover. Cuando usted salga por ahí va a encontrarse, este monte, el viento fue fuerte, pero no lo cambió de lugar, porque en verdad no va a poder. Así somos comparados los hijos de Dios. Permanecemos. Mire que han venido vientos de todos los colores, de todas las fuerzas, de todos los frentes. Han venido vientos, hermanos, inesperados. Algunos de ustedes y yo lo esperábamos, otros no. La alerta ha sido favorable en algunos casos, que nos avisó. Viene y dice, bueno, fuerte viento y de aquí y de allá, en lo espiritual, aguarda tu casa, vigila por tu hogar, vigila por tu casa, que vienen ataques, amén, y nos reforzamos. Pero de repente, hermano, viene alguno de esos que usted y yo ni esperábamos, que son sorpresa, gloria a Dios, pero que entonces en medio de ellos son fuertes vientos. El Hijo de Dios permanece para siempre. En medio de esos ataques permanece. Dice la palabra del Señor, hermanos, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los hijos de Dios no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos guía a nosotros. Por lo tanto, somos eternos, inamovibles.
Caminamos y andamos. ¿Y por qué no lo destruimos? Porque es eterno. Gloria a Dios. Sencillamente cuando se acabe se acabe este tabernáculo, esta morada que tengamos aquí, hermanos, tenemos reservada una en la eternidad para vivir para siempre con el Señor. Cuando todo se acabe aquí, hermanos, tenemos una eternidad nosotros con Él. Por lo tanto, somos eternos, inamovibles, no nos puede mover. Los vientos fuertes, cuando usted se agarra de Cristo y se toma del Señor, no lo mueve. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, para los que andan según el Espíritu y no la carne. Usted y yo somos guiados por su Espíritu. El Espíritu de Dios sopla en nosotros, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, en 1 de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso para el que aborrece a su hermano. Como decíamos recién, podemos tener pequeñas diferencias, pero nunca vamos a aborrecer al hermano, porque si le aborrecemos estamos en tiniebla y la verdad de Dios no está en nosotros. Gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener, hermanos, total amor para con el prójimo. Gloria a Dios. En la vida resulta que en momentos seremos amados y en momentos seremos aborrecidos. Yo he tenido personas que me han venido a saludar muy bien, contentas, pero en determinado momento hay personas que le he visto transitar por la ciudad y cruzan la vereda del frente para no saludarme. Y no cruzaron porque tenían que hacer compras, cruzaron porque simplemente cruzaron. Y cuando yo levanto la vista así, yo soy muy distraído. A mí, usted pasa por al lado a mí, hermanos, y pues, que empuje un poco, porque en momentos no me doy cuenta. Y puede ser que pasó y no es que simplemente que se me pasó. Gloria a Dios. Pero en medio de así, he observado que venimos por la calle A, vereda A, voy por la calle A, pero vereda B. Cruzo y desde frente, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Pero así sigue, ¿no? No vaya a ser que me tenga que parar. Entonces entendemos que hay gente que a veces nos ha amado y a veces otros que, bueno, pero no somos un billete de $100, ¿no? Si lo fuéramos, todo el mundo quedaría contento. No lo somos. Como no lo somos, entonces, no, eso no forma parte de. Ahora, que yo aborrezca a mi hermano, estoy en tinieblas. Si yo la aborrezco, la luz de Dios no ha entrado en mí. Gloria a Dios. Si yo me pongo a hablar de mi hermano, estoy en tinieblas. Yo no voy a hablar de mi hermano, yo voy a hablar de Cristo. Gloria. Y si mañana me reúno en familia a compartir, voy a hablar algo que edifique mi vida, no que destruya a otro. Pero si yo, dice la Biblia, que si uno aborrece a su hermano, todavía anda en tinieblas y la luz de Dios no se ha resplandecido en él. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, y usted y yo podemos ser probados, podemos ser, hermanos, puestos a prueba. Compartíamos la semana pasada, hermanos, ese pasaje de Lucas, cuando el Señor le dijo a Simón: Satanás os ha pedido para zarandeado como a trigo, porque el Hijo de Dios, hermanos, es puesto a prueba. Pero en medio de ellos se mantiene y aún mantiene en alto, hermano, la fe en el Señor. Dice la Biblia, Santiago 1, 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, seremos puestos a prueba como hijos de Dios. El monte de Sion no se mueve, sino que permanecen para siempre. Dice Santiago: cuando nos encontremos en diversas dificultades y pruebas, tengamos sumo gozo. Aleluya. Tengamos actitud de alegría, de gozo. Señor, está bueno. Esto me viene a mí para probarme si yo soy hijo o hija de Dios. Y lo soy.
mantengo mi fe, mi confianza en Él, permanezco en Él. El que me salvó fue el Señor, sigo hacia adelante, continúo. Por lo tanto, eso es lo que hace la diferencia en uno. Cuando nos encontremos en diversas pruebas, seguimos hacia adelante. Y hay una promesa: bienaventurado, feliz el hombre, el varón, gloria al Señor, que en medio de esa prueba soporta. Porque cuando haya resistido esa prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Dios tiene una corona, hermanos, prometida a los que le aman. Si usted ama a Dios, tiene su corona. Alabado sea el Señor. Es corona de vida que Dios tiene. Termino en esta noche, hermanos, leyéndoles un verso que en la semana compartía. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Como hijos de Dios seremos probados, pero los hijos de Dios somos eternos, inamovibles, permanecemos. Ahí estamos. Satanás ha querido, hermano, como hijos de Dios, y ya no va más a la iglesia. Con lo que le mandé hoy, no va más a la iglesia. Y fuimos el primero en llegar a la iglesia. Gloria a Dios. Y Satanás diciendo: ya vamos a ver, ahora le va a esperar otra en la casa. Con lo que salga no va a seguir con fuerza para continuar adelante. Y usted y yo decimos: yo no, continuamos hacia adelante porque soy hijo de Dios y porque soy eterno, inamovible, continúo. En medio de adversidades que nos toca vivir a todos, sentimos sumo gozo y alegría. Eso no proviene de hombre alguno, eso proviene de Dios. Le han dicho personas inconversas: ¿cómo puede ser que tú te mantengas así? Bueno, en verdad el secreto es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros el secreto. Pero que se note, gloria a Dios, que se note que en nuestros corazones hay gozo, hay alegría, y que podamos demostrarlo, porque el corazón alegre hermosea su rostro. Si su corazón está alegre, se le tiene que reflejar en su rostro y en mi rostro que hay gozo, que hay alegría. Puede ser que estemos marcados por alguna dificultad o prueba, pero entonces digamos: en medio de esa hay gozo en mi corazón, hay alegría en mi alma. Alabado sea el nombre del Señor. Cosas eternas e inamovibles. Gloria al Señor. El trono de Dios, la iglesia, la palabra de Dios, la iglesia de Cristo y usted y yo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo nos sentimos en esta tarde? ¿Nos sentimos eternos, inamovibles? Formamos parte de ese rebaño.